En este vídeo voy a hacer una presentación muy básica de la interfaz de After Effects y una demostración de una animación muy sencilla con una foto y un rótulo. Cuando abrimos el programa nos encontramos con esta pantalla. Esta zona de aquí la llamamos la ventana de proyecto, que es donde tendré las imágenes con las que voy a trabajar y las composiciones. En la zona de aquí abajo está la línea de tiempo, que es una línea de tiempo un poco distinta a las de los editores de vídeo, porque After Effects es un compositor. Está hecho para trabajar con capas, no secuencialmente, que también puede, pero está fundamentalmente diseñado para trabajar con capas en el mismo momento. Esta zona de aquí en el centro es el monitor donde trabajaremos y aquí a la derecha tenemos los menús contextuales que se irán apareciendo en función de lo que estemos haciendo, de lo que vayamos necesitando. Cuando abrís el programa normalmente sin haber hecho ninguna configuración aparece esta zona de menús en estándar, pero yo lo cambio y lo pongo en All Panels, que me salen aquí la lista de todos los menús. Por ejemplo, este es para pintar. Este es el de los textos, Character y Paragraph, aquí tienes el de efectos, bueno, ya lo iremos viendo. Lo primero que voy a hacer es cargar una imagen. Para importar una imagen al proyecto puedo ir a File, Import, y aquí tengo Control-I, Import File. Pero yo lo hago de una forma más sencilla, simplemente hago doble clic en la ventana de proyecto y ya me abre el explorador de Windows para importar una imagen. Entonces, he importado esta imagen que la he descargado de Pixabay. Es una foto que tiene una textura de ladrillos. Vemos que es una foto bastante grande, 5000 por 3300 píxeles. Y bueno, sobre esa imagen voy a hacer un pequeño movimiento y voy a poner un rótulo. Pero para ello necesito crear una composición. Entonces, una composición se puede crear aquí, nueva composición, o aquí en este botón, nueva composición. En Premiere, cuando hacemos un proyecto nuevo, creamos una secuencia y vamos a ir colocando los distintos planos en el timeline. Pero en After Effects lo que creamos son composiciones, donde iremos colocando distintas capas que se van a ver simultáneamente. Voy a ponerle nombre a esta composición. Demo rótulo. El preset que tengo es el de 1920 x 1080 25 fotogramas por segundo, que es el que nos conviene, y la duración de la composición la he puesto en 10 segundos. Le digo OK y vemos que en la carpeta de proyecto ya tengo dos objetos. Uno es la imagen, que tiene esta resolución, y otro es la composición, que tiene 1920 x 1080, como acabamos de crear. Para empezar a trabajar tengo que arrastrar la imagen a la composición en la línea de tiempo. Vemos aquí el nombre de la composición y aquí la primera capa, que es Backdrop, el nombre de la imagen. Con estos triángulos de aquí puedo abrir los menús de transformación, que siempre son 5. Punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Hay unos accesos directos de teclado que son muy importantes de recordar para acceder a estos menús. Si yo pulso la tecla P, llego al menú de posición. Si le pulso la tecla R, al de rotación. Si pulso S, escala, y la T de Transparency me abre la opacidad. Pulsando la tecla U se cierran todos los menús. Esos accesos directos se utilizan mucho porque aquí hay poco espacio cuando tenemos varias capas. También tenemos acceso a las propiedades de transformación en el menú en la zona de propiedades. ¿Veis? Tenemos posición, escala, rotación. Pulsando con el ratón y arrastrando en las cifras en azul, puedo cambiar los valores. Por ejemplo, aquí estoy cambiando los valores de zoom de mi imagen. En posición, el primer valor es la posición X, que mueve la imagen en sentido horizontal, y el segundo es la Y, que desplaza la imagen en sentido vertical. Con este botón Reset se borran todos los ajustes que hemos hecho. Para modificar la zona de visionado puedo utilizar la rueda del ratón o este menú desplegable de aquí. Si me pongo en la escala, veo la diferencia de tamaño entre la imagen y la composición. Ahora voy a hacer una pequeña animación. Si me coloco en posición, puedo colocar en esta posición
el punto inicial de mi animación y activando el reloj me aparece este puntito que indica que ya tengo guardada la memoria de keyframe. Entonces ahora me voy a ir al segundo 5 y voy a cambiar la posición horizontal hasta aquí y ya tengo programada una animación de 5 segundos. Lo veo pulsando play. Esta es la animación que he programado de movimiento horizontal del fondo. Ahora voy a poner un rótulo. Para poner una capa de rótulo puedo pulsar en la línea de tiempo en la zona negra y decir nueva capa de texto. También hubiera podido hacerlo aquí en la herramienta texto. Los menús contextuales ya se me han actualizado para elegir la tipografía, el tamaño de texto y la alineación. Entonces voy a escribir el nombre de la asignatura, postproducción, y podemos observar que hay dificultades de legibilidad por la falta de contraste. Entonces voy a poner una pastilla negra debajo. Para ello voy a utilizar el menú de Rectangle Tool. Si mantengo pulsado veo que puedo hacer una capa de forma, rectángulo, elipse, polígono, estrella. Bueno, yo quiero el rectángulo. Y voy a dibujar un rectángulo negro que, como veis, está tapando el rótulo porque está en la primera posición vertical de las capas. Tengo que desplazarla debajo del texto para que se vea correctamente. Backdrop sería el background, luego está la capa de forma, que es la pastilla negra, y luego el texto postproducción. A la pastilla negra le voy a asignar un nivel de transparencia. Pulso la tecla T para que aparezca el menú de opacidad y lo bajo un poquito para que tenga este aspecto. Había programado un movimiento del fondo y ahora voy a programar un movimiento de la pastilla y el texto. Entonces, a mí me gustaría que la posición final fuera en el segundo 4. Como el fondo se mueve hasta el 5, voy a hacer que el texto se pare un poco antes. Así que selecciono la capa de texto y la capa de forma y en posición marco el reloj para que me guarde el keyframe. Ya lo tengo guardado. Y ahora en la primera posición voy a desplazar la pastilla y el texto en este sentido. Entonces, vamos a empezar aquí y se va a posicionar, se va a parar un poquito antes del texto. Si, por ejemplo, pulso ahora U para cerrar todo y luego P para abrir los menús de posición, veo los keyframes del fondo y del texto. Vamos a ver qué tal ha quedado. Bueno, pues creo que se puede mejorar un poco. Lo primero que voy a hacer es seleccionar todos los keyframes y con el botón derecho en Keyframe Assistance le voy a dar Easy Ease, cuyo acceso directo es F9. Esto va a hacer que el arranque y el acabado del movimiento estén acelerados y ralentizados, es decir, que esté el movimiento más suavizado. Fijaos en la diferencia. Arranca suave, se acelera un poco y frena con más suavidad. Entonces, así ya me gusta mucho más. Pero creo que el movimiento del fondo debería de pararse un poquito antes. Es decir, antes lo había puesto en el 5, pues lo voy a poner que acabe en el 4,5. Vamos a verlo. Ahora me gustaría poner un efecto de corrección de color al fondo, porque lo veo un poquito lavado. Entonces voy a dar a U para cerrar todo y me vengo al menú de efectos y en corrección de color voy a elegir brillo y contraste. Entonces lo arrastro hasta la capa y aquí tengo los valores para modificar de brillo y contraste. Entonces le voy a dar un poquito más de contraste. También le puedo quitar un poco de saturación con este otro efecto, Hue Saturation. Le quito un poquito de saturación y ahora me gustaría que la pastilla negra fuera un poquito menos transparente. Entonces me vengo a Shape Layer, Transparency, lo tenía en 64, lo vamos a poner en 76. Vamos a ver cómo ha quedado.
Bueno, pues este es un primer ejemplo de cómo trabajamos con capas en After Effects.